Buenos días, ingeniero. La práctica E8 de la ley de Kirchhoff del siguiente circuito, lo que nos dice que tenemos que generar una tabla con los valores calculados y mostrar el procedimiento. Entonces, según el circuito, primero calculamos las potencias. Como sabemos, hay que multiplicar el voltaje por la cociente para calcular la potencia. Entonces, reemplazando nos da que 2 voltios por 20 miliamperios nos da 40 miliwatts. Para la potencia del diodo 16 tenemos que multiplicar 2 voltios por 8 miliamperios, lo que nos va a dar a 16 miliwatts. Para calcular la potencia en el diodo 17, de la misma forma tenemos que multiplicar 2 voltios por 6 miliamperios, lo que nos da a 12 miliwatts. Lo que nos dice, como dato la ley de Kirchhoff, que la cociente 1 es igual a la cociente 2 más la cociente 3. Para calcular la resistencia del diodo 16, para calcular la resistencia del diodo 15, utilizando las leyes de Ohm, lo que nos dice que para calcular la resistencia tenemos que dividir el voltaje por el cociente. Dicho eso, reemplazamos 2 voltios dividido entre 20 miliamperios, lo que nos va a dar a 0,1. Pero tenemos que multiplicar por 1000 por el mili, lo que nos da a 100 ohmios. Para calcular la resistencia en el diodo 16, de la misma forma, utilizando las leyes de Ohm, hacemos el reemplazo correspondiente de 2 voltios dividido entre 8, lo que nos va a dar a 0,25, multiplicarlo por 1000 para que nos dé 250 ohmios. Para calcular la resistencia en el diodo 17, de la misma forma, utilizando las leyes de Ohm, lo que nos da a un resultado de 0,33, que lo multiplicamos por 1000, nos va a dar a 333 ohmios. Ahora, continuando para la cámara. Para la potencia en la resistencia 25, tenemos que multiplicar 6 miliamperios por 6 voltios, lo que nos va a dar a 36 miliwatts. Para calcular el voltaje en la resistencia, 1000 ohmios entre 6 miliamperios nos da a 6 voltios. Para calcular la cociente en la resistencia 24, como dato la cociente en la resistencia 24 es 12 miliamperios, el voltaje es 9,2. Entonces la resistencia 24 es igual a 9,2 voltios dividido entre 12 miliamperios, lo que nos da a 767 ohmios. Para calcular la potencia en la resistencia 24, de la misma forma, multiplicamos 12 miliamperios por 9,2 voltios, lo que nos da a 110 miliwatts. Continuando, para la resistencia 26, para el cociente de la resistencia 26 sabemos que es 6 miliamperios. El voltaje es 2,8 voltios. Entonces, la potencia es multiplicar 6 miliamperios por 2,8 voltios, lo que nos va a dar a 16,8 miliwatts. Para calcular la resistencia 26, tenemos que dividir 2,8 voltios entre 6 miliamperios, lo que nos da a 467 ohmios. Con todos esos datos, vamos completando la tabla. Vamos llenando la tabla según los datos calculados y en una medición tendría que darnos lo mismo. Bueno, ingeniero, eso sería el E8 de la ley de Kirchhoff.